Ya saben de antemano que factores hablamos es de factores productivos, ¿ok? Entre esos, pues los que hemos venido tratando, que son el capital, el trabajo, la tierra, ¿correcto? Entonces tenemos, por ejemplo, en este caso, eh, factores que son fácilmente manejables en movilidad. Por ejemplo, el trabajo se puede desplazar. Por ejemplo, como lo miramos en factores específicos, lo podemos desplazar de un sector a otro. ¿Listo? Por ejemplo, la mano de obra puede pasar del sector de la industria al sector, por ejemplo, del agro, ¿ok? O viceversa, y hay movilidad. El capital también puede ir del sector, por ejemplo, del agro al sector de la industria. ¿Sí? Un ejemplo de movilidad dentro de las economías de un país. Entonces, dependiendo de cómo pues las economías estén funcionando, qué sector sea más fuerte, pues lo normal es que para allá va exactamente la mayor parte de factores. Por ejemplo, cuando digamos el sector en el caso colombiano, digamos, del punto de vista del agro se pone bueno, ¿sí? Digamos que en cierta manera el café tiene un precio completamente elevado en el mercado internacional. Pongamos una hipótesis perdón, un modelo así hipotético, de que el valor del café, por ejemplo, fuese más que el valor del oro a cotización internacional, pues téngalo seguro que la mayor parte de movilidad del factor de mano de obra se va a ir hacia ese sector. ¿Por qué? Porque es el que está pagando mejor, por efectos de ingresos en ventas. ¿Listo? Por ende, pues como hay un proceso de retribución por efectos de renta, entonces hay mejor pago en salarios. Y la gente comienza a desplazarse hacia ese lugar, lo cual hace entender que en cierta manera, al haber, digamos, por efectos de oferta y demanda, por ejemplo, ya el precio de ese factor comienza a subir o a bajar dependiendo de la cantidad. Lo normal, por ejemplo, si sube la cantidad, pues el precio baja, porque hay más cantidad obviamente de ese factor en razón de ese tipo de industria o sector, ¿correcto? A nivel internacional pasa igual, ¿sí? Entonces se puede mover, por ejemplo, de un país a otro, haciendo que se encarezca o se abarate ese factor productivo. El único que no podemos moverlo de país a país o dentro de una industria en un país es el factor tierra. ¿Sí? Ese es como yo puedo llevar, por ejemplo, la tierra colombiana hacia Norteamérica. Difícil. ¿Sí? Estoy hablando, pues, obviamente de la cantidad de tierra cultivable, ¿no? Yo no puedo trasladar Colombia a Estados Unidos, ni Estados Unidos a Colombia. Entonces, ese factor, pues, obviamente no tiene una movilidad desde el punto de vista específico, pero sí tiene una movilidad en razón de lo que se produce en razón de ese factor. Por ejemplo, yo puedo decir que estoy moviendo el factor tierra representativamente hablando dentro de un producto que está generado por ese factor. Por ejemplo, yo puedo mover la tierra sabiendo de antemano que genero papas y que como fue el resultado, pues obviamente de la utilización del factor tierra, en la generación de papas yo al mover una papa de un lugar hacia otro, o la papa pues se va de, por ejemplo, de Colombia hacia el Ecuador, pues en cierta manera estoy moviendo ese factor. No de manera directa, pero sí indirecta, ¿correcto? Entonces, eso hace entender que la movilidad de factores dan fruto también a un proceso de comercio internacional. ¿En qué sentido? En que determinando exactamente cómo estén, volvemos a los precios, a nivel internacional, los precios de los factores y dónde prácticamente se está haciendo un proceso de mejor pago, ¿sí? Por ese factor, pues lo normal es que ese factor vaya para ese lugar. O donde se esté utilizando más y que estén pagando mejor, pues para ese lugar va. ¿Okay? ¿Por qué pasa así? Porque los factores, al poderse mover, pues tienen algo fundamental, y es que permiten que exista un proceso de interrelación general entre los países. Y por ende, al tener una interrelación como tal, si tomamos el factor como una mercancía, pues prácticamente estamos haciendo también comercio internacional. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que en cierta manera podemos verlo de manera indirecta, un símil, decir que estamos vendiendo, por ejemplo, trabajo a otros países. Y eso pasa. ¿Sí? Se tiene procesos obviamente de comercio en la parte laboral, por ejemplo. ¿Ok? O podemos estar diciendo que estamos vendiendo capital a otro país. ¿Y cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, por medio de la parte crediticia. Digamos que nosotros tenemos un país fuerte en la parte monetaria, tenemos una gran ventaja en la parte obviamente de rendimiento productivo de la economía, somos un país demasiado boyante, tenemos muy buena riqueza,
tenemos bastantes cantidad de beneficios por efectos del comercio que tenemos y tenemos mucho cúmulo de capital. Entre eso, pues, dinero, es una forma de mirar el capital, otra es maquinaria, equipos, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Ese dinero perfectamente, como a mí me sobra y no lo estoy utilizando, lo puedo facilitar. ¿A quién? Pues a aquellos que lo necesitan. Y en ese caso, pues al mover ese capital hacia otro país, significa que yo estoy vendiendo una mercancía que se llama dinero. ¿Correcto? Entonces existe una movilidad y esa movilidad permite, por cierta manera, explicar un proceso también de comercio internacional. Ya no solamente estamos hablando en este caso de productos, bienes o servicios, sino de movilidad de factores. ¿Correcto? Entonces, este tipo de postulado teórico que tiene para explicar el comercio internacional lo hace desde un proceso netamente contemporáneo, incluso con algunos aspectos que están todavía en proceso de análisis y de crecimiento teórico. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la participación de empresas a nivel mundial que se conocen como las multinacionales y las transnacionales, ¿correcto? Es un efecto, por ejemplo, de movilidad de factor. ¿Okay? Cuando, por ejemplo, digamos, un país como Estados Unidos, que tiene una potencia tan grande en su parte comercial, pues mira que desde el punto de vista del comercio se ofrece una alternativa, no para producir exactamente sus bienes en el país y llevarlos a otro vía exportación, sino que sale más barato poner una filial, por ejemplo, digamos, en México, en Colombia, en Chile, en Argentina, o hasta mismo Brasil, por ejemplo, una filial de una empresa norteamericana, y producir eso utilizando, por ejemplo, digamos, su mano de obra que está más barata y generar los productos allá, incluso para venderse en ese mismo país o para exportarlos a otros, pues hace entender que hay un proceso de movilidad de factores, por ejemplo, desde el punto de vista del capital, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, este tipo de teorías a nivel internacional pues todavía están en proceso de desarrollo de saber de antemano cuál es el papel desde el punto de vista internacional que tienen este tipo de entes. ¿Listo? Está en procesos de construcción. ¿Ok? Y se toman en este sentido, ¿por qué? Porque al final de cuentas, el hecho de que un país mueva, ¿cierto?, sus factores hacia otro lugar hace entender que existe un proceso de conectividad y como tal se puede hablar de un comercio internacional como tal. ¿Okay? Un comercio internacional, en este caso podemos llamarlo entre comillas de factores, ¿sí? No de productos, bienes, servicios, pero que en cierta manera, pues al final de cuentas, tomados como productos, al final de cuentas viene a ser algo similar, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede con esa parte? Pues aquí hablamos de un postulado muy pequeño, ustedes lo miran ahí. Si nuestro país es abundante en trabajo y los trabajadores de nuestro país, ¿sí?, ganaran menos que los del extranjero, mientras que la tierra de nuestro país ganara más que en el extranjero, esto obviamente crearía un incentivo para que se desplacen los factores de producción. ¿Me explico? Si el trabajo, por ejemplo, en nuestro país, ¿sí?, está obviamente valorado porque tenemos mucho trabajo como barato, y supongamos que en un país, por ejemplo, como Suiza, ¿sí?, que tiene menos cantidad, por ejemplo, de habitantes, menos mano de obra pues, utilizada, necesitase por efectos de crecimiento mano de obra y la está pagando bien, es normal que de pronto nuestro país, ¿cierto?, lleve mano de obra hacia allá, si se abren las posibilidades. Existe un proceso de traslado o migración de la mano de obra hacia donde estén pagando mejor, ¿correcto? Lo cual hará entender que por efectos normales, ¿sí?, en nuestro país la mano de obra está más barata y por ejemplo, en Suiza está más cara. ¿Ok? Ahora sí bien, como existe un proceso de desplazamiento de la mano de obra de un lugar hacia otro, ¿sí?, existe un proceso de conectividad entre esos dos países, entendiendo que el que envía mano de obra hacia allá está haciendo procesos, entre comillas, de exportación de ese factor y el otro lo está importando por cuestiones de necesidad. ¿Correcto? Esto hará entender que en cierta manera encontramos un factor móvil en este tipo de aspectos que sería el trabajo. ¿Okay? Y así, en ese sentido, pues esto crea un incentivo para que se desplacen esos factores de producción de un lugar hacia otro y expliquen exactamente el proceso de comercio internacional. ¿Por qué pasaría eso? Porque simplemente los trabajadores nuestros querrían ganar más. Así sencillo, ¿ok? Más que en nuestro país, que se está pagando menos por efectos de valoración. Eso hará entender que por efectos normales nuestro país, por ejemplo, comienza a tener problemas, por ejemplo, de desabastecimiento a futuro de mano de obra, ¿correcto? Y Suiza
tenga ya prácticamente un proceso de incluso sobre oferta de mano de obra, lo cual hará entender que a nivel internacional los precios, tanto desde el punto de vista de mano de obra colombiana comparada con la mano de obra, en este caso suiza, pero nuestra ya, igualarían los precios internacionales, habría un precio de equilibrio a nivel internacional. Todo va hacia ese sustento. Entonces, en ese sentido, podemos decir que podemos armar una especie como de ventaja comparativa en relación a los factores productivos. ¿Okay? Diciendo que, por ejemplo, que en un país donde se tenga un tipo, por ejemplo, de factor mayor, por ejemplo, como el caso colombiano, que hay más mano de obra, ¿sí?, ofrece una ventaja comparativa con aquellos países que no lo tienen. ¿Correcto? Por ejemplo, hablemos como en el caso de un país pequeño como Japón, y hablemos de un país tan grande como China. China pues tiene una gran cantidad de gente. Esto por tal hecho tendrá una ventaja comparativa en ese factor debido pues a la cantidad de personas que tienen para trabajar. Por ende, pues para ellos producir será a más bajo costo, dado que la cantidad hace que su factor productivo, trabajo, sea más barato en ese país. ¿Correcto? No así pasará en Japón, porque pues la cantidad de factor productivo, que en este caso es mano de obra, será más pequeña, ¿ok? Lo cual hará entender que tendrá un precio relativamente más alto en razón, por ejemplo, a la mano de obra, en este caso china. Entonces, ¿qué puede pasar? Que pues como los chinos miran que de cierta manera si hay posibilidad de desplazar mano de obra, por ejemplo, de su país a Japón, pues ellos se irán para allá, migrarán. ¿Para qué? Para ganar mayor cantidad de dinero por efectos de que en Japón se está pagando más. ¿Listo? Lo cual hará entender que a medida que va reduciendo la cantidad de mano de obra china, pues ese factor como tal dentro de ese país va subiendo el precio. Y en Japón, al seguir subiendo la cantidad, pues va bajando. Por tal forma, pues como es una balanza, digamos, en el mercado de ese factor a nivel internacional, pues todo tiende a la igualación simplemente de precios a nivel internacional. ¿Correcto? No de carácter interno, bueno, insisto, de carácter internacional. Eso, en cierta manera, es lo que explica esta teoría en razón de lo que tiene que ver con el proceso de lo que son los factores. Ahora, si bien, aquí lo importante es entender que esa movilidad de factores desde el punto de vista del trabajo se van a entablar sobre exactamente los siguientes aspectos, chicos. Primero, uno, la movilidad del trabajo. ¿Okay? 2. La transferencia de capital mediante préstamos internacionales o crédito internacional. Esa es la otra forma de ver cómo se pueden mover factores. De un momento a otro y pueden explicar el comercio internacional de factores. Y 3, las multinacionales, que son las grandes empresas que tienen filiales en otro lugar, en otro país, con una casa matriz central y que hacen procesos obviamente de trabajo, de producción en otro país, utilizando unas ventajas que ese país le ofrece. Esas son las 3 maneras de cómo se pueden establecer los procesos de movilidad de factores y que explican en cierta manera, de una manera diferente a los productos, bienes y servicios, que es lo que hemos venido tratando hasta la teoría anterior, en cómo estos factores productivos también explican parte del comercio internacional, porque son obviamente aspectos que en cierta manera se igualan o se asemejan a los procesos de comercio de los bienes y servicios. Estamos hablando de un comercio de factores, pues si gusta. Pero aquí lo que tenemos que ver es cuáles son las causas y efectos. ¿Listo? Entonces, aquí en este tipo de gráfico, me gustaría que me confirmen si lo tienen en su pantalla. Por favor. Chicos, me gustaría que me confirmen. ¿Sí? Sí, por favor. Gracias. Ok. Si miran ahí, miran 2 curvas, una de color azul y otra de color negro. ¿Listo? ¿Ok? La de color azul hace relación a la parte de lo que tiene que ver el pleno empleo exactamente en la parte internacional. ¿Okay? El empleo de la parte internacional. Y en la parte negra, que está del lado, si ustedes miran del lado izquierdo del gráfico, habla acerca del empleo en el país, en la parte del país interno, pues, en este caso nosotros, puede ser Colombia, y esto podemos ponerle si quiere acá Estados Unidos, o cualquier otro país. Entonces ahora estamos hablando qué es lo que está pasando en razón exactamente del comercio de factores al final de cuentas. Sobre todo en la parte de lo que se llama precio marginal de ese factor.
¿correcto? Son los precios marginales. Precios marginales en razón obviamente de la parte del factor como tal. ¿Okay? Esta es la parte internacional y esta es la parte nacional. ¿Qué sucede? Pues si miramos que a nivel, por ejemplo, interno en el país, ¿sí? El país tiene, digamos, una cantidad de factor bastante abundante. Lo normal es que, pues, obviamente, en ese país va a ser más económico ese factor. Bien se llámese capital, bien se llámese mano de obra, llámese tierra, ¿sí? Porque hay abundancia. Entonces, al haber más, pues, precio baja. Y en la parte internacional puede suceder que pase lo contrario, cuando hay procesos obviamente de conectividad entre países. Entonces, en el ejemplo que tomamos Colombia, pues obviamente comparativamente hablando, desde el punto de vista formal con Japón, por ejemplo, con Suiza, que son países pequeños, ¿sí? Tienen, digamos, una ventaja considerable en razón, por ejemplo, de algunos factores en especiales. Por ejemplo, Colombia lo tiene en trabajo, con relación a Suiza o a Japón. Lo cual hará entender, por ejemplo, en el ejemplo, que si Suiza abre sus fronteras para que exista proceso de migración de trabajo para poder adquirirlo y tenerlo en su economía, pues lo normal es que de los países que hay mucho y donde se está pagando poco por haber tanta abundancia, pues se van a desplazar hacia ese lugar, hacia el extranjero, ¿correcto? Haciéndose que en el extranjero se desplace, exactamente. Entonces, si miramos en esta parte de curva, si ustedes miran, que aparece una letra A en el medio, que es la parte de equilibrio a nivel internacional. ¿Pero gracias a qué? A los desplazamientos de la mano de obra a nivel internacional, por efectos de cubrimiento de las necesidades de sus países por cuestiones de carácter de desventaja en la parte de ese factor. ¿Ok? Esto hará entender que en cierta manera, ¿sí? Estos países como tal se conecten y empiezan a hacer un proceso de interrelación desde el punto de vista, entre comillas, comercial de ese factor, ¿sí? Estableciendo procesos de carácter de migración de trabajo de un lugar hacia otro. Y eso puede pasar, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa al final de cuentas? Pues que en el país, por ejemplo, donde antes estaba ese factor, que en el caso, por ejemplo, si tomamos el ejemplo Colombia, comienza a enviar, por ejemplo, a Suiza, ¿correcto? Ese factor, pues en Colombia va a haber menos cantidad de ese factor, mejorando obviamente los procesos de precio a nivel interno, ¿listo? ¿Ok? ¿En razón de qué? De que va a subir, por ejemplo, el beneficio para esos trabajadores por razón de que van a tener menos cantidad de mano de obra, y por haber menos cantidad de mano de obra, pues los precios pueden subir en razón obviamente de la cantidad. Y así pasará todo lo contrario en la parte internacional. Pues allá habrá un proceso de reducción de precios, de tal forma que todo tiende a la igualación. ¿Ok? En esas características, ¿qué sucede? Pues hay cosas muy especiales, ¿sí? Que da lugar a algo que se llama convergencia de los salarios reales. ¿Sí? Los salarios reales aumentan en nuestro país y se reducen en el extranjero. Todo dando cierta forma a la parte de equilibrio, ¿ok? Por ende, entonces va a haber un proceso tanto de ganancias como de pérdidas en razón de esa movilidad de factor o comercio internacional de factores, si usted quiere llamarlo así, y en cierta manera es un comercio internacional. Eso dará pie exactamente a lo siguiente, chicos, a que en cierta manera, ¿sí?, aumente la producción mundial global, se mejore toda la producción mundial global, a expensas de ganancias y pérdidas de uno u otro país, por ejemplo, ¿listo? A expensas, por ejemplo, de pérdidas en el precio, ¿sí?, de pago del empleo en Suiza, que en este ejemplo, y a expensas de ganancia de pago para la mano de obra interna en Colombia, ¿correcto? Por tal hecho habrá en cierta manera, ¿sí?, que tenga algunos efectos para el país que exporta y para el país que importa ese factor, haciendo que en cierta manera exista un proceso de ganancia. Entonces, en este gráfico, ¿dónde se miran las ganancias del comercio de ese factor? Pues en el área A, B, C. ¿Para quién? Pues para la parte internacional. Y la pérdida, si ustedes toman, habría otro triángulo que sería A, C y D, acá abajito, bajo ese triángulo azul, ¿sí?, que sería la pérdida para el país local. Entonces, unos ganan y otros pierden, así mismo como sucede en el comercio internacional de bienes y servicios. Eso, si lo llevamos a un proceso de similitud de los efectos de renta, pues tendrán mejores beneficios unos que otros por efectos de ese tipo, obviamente, de desplazamiento, ¿correcto? Entonces, así las cosas, ¿qué sucede? Pues obviamente en esa parte se puede hablar que a pesar de que exista alguna ganancia a nivel general, pues desde el punto de vista mundial,
razón de la movilidad de ese factor, pues también habrá perjuicios para algún tipo de economías. ¿Listo? Si ustedes miran, y en algunos casos, por ejemplo, ¿quién saldrían beneficiados? Si lo tomamos desde el punto de vista comparativo, pues saldrían beneficiados, por ejemplo, aquellos sectores productivos donde se va a desplazar la mano de obra por efectos de migración de esa mano de obra. Por ejemplo, si tomamos Suiza y Colombia, la parte donde fue exactamente Suiza, ¿cierto?, aplicarse esa mano de obra, allá será beneficiado porque habrá procesos de mejoría. ¿Para quién? Para los dueños de ese sector, porque tendrán más mano de obra más barata, ¿correcto? No tan costosa como antes, ¿ok? En tanto en Colombia, ¿qué pasará? Pues saldrán perjudicados, porque como va a subir el costo de la mano de obra por efectos, obviamente, de que hay menos cantidad de mano de obra, pues obviamente saldrá perjudicado por efectos normal el dueño, ¿cierto?, de las empresas que trabaja el sector de donde se fue esa mano de obra, ¿correcto? Eso hace entender que a nivel general, en el caso del comercio internacional, por ejemplo, la movilidad internacional de factores también permite dar un principio de cómo todo a nivel mundial funciona en razón de comercio. Así de sencillo. Entonces estamos hablando de comercio general. Esas palabras más, palabras menos el proceso de movilidad. ¿Ok? Ahora sí bien, vamos a hablar acerca del otro aspecto, que es la transferencia de capital con crédito internacional, y por qué esto también se considera movilidad de factor. Pues, sin más ni menos, yo puedo transferir capital mediante crédito, financiando, por ejemplo, digamos, al extranjero, o haciendo crédito internacional por algún tipo de actividad. Por ejemplo, si Estados Unidos le facilita a Colombia, digamos, capital en forma de crédito internacional para que ese país funcione, en este caso Colombia, en sus proyectos, pues simplemente está haciendo transferencia de la producción de capital que tiene exactamente ese país, o la cantidad de capital que tiene Estados Unidos, en Colombia, vía crédito. Esto que quiere decir dinero de Estados Unidos en Colombia, el cual Colombia tendrá que pagarlo a futuro. ¿Listo? ¿Por qué lo hace simplemente Colombia? Porque tiene una necesidad de qué, o urgencia, como economía deficitaria, de tener dinero para poder trabajar, lo que se conoce como liquidez desde el punto de vista financiero. Entonces, como Colombia, como país como Colombia, estamos graves en liquidez, porque tenemos que pagar, por ejemplo, todos los funcionarios que están trabajando en el Estado a nivel gubernamental. Tenemos que pagar todos los procesos que tienen que ver con la parte de inversión social, diga usted, educación, salud, vivienda, procesos de inversión en la parte de redes, de carreteras, mejoramiento de infraestructura, etcétera, que son proyectos que se necesitan y que en cierta manera necesitan dinero, pero que el país no lo tiene por efecto de su producción, ya no hay, ¿listo? Tiene un límite y se ha generado una cantidad de dinero, pero esa cantidad de dinero no es suficiente para corresponder a la parte operativa que tiene el punto de vista como país. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Pues, entre eso también se necesitan unas cosas que ya hablamos con ustedes en la parte de las clases presenciales, que son dinero para hacer comercio. Entonces está en la parte de las reservas internacionales, también se necesita eso. Pero entonces, como ustedes miran, el país prácticamente desde el punto de vista de balance de pagos es deficitario, ¿listo? Es más lo que se sale en cuestión, por ejemplo, de esas reservas internacionales, de lo que se recibe. Adicionalmente, el hueco fiscal que se tiene por efectos normales de funcionamiento es muy alto, entonces necesita dinero para poder trabajar, ¿okay?, para poder funcionar. Y si no lo tiene de alguna parte, pues tiene que solicitarlo. Entonces, ¿quién lo da? Pues los países que son prácticamente superavitarios en ese tipo, obviamente, de recursos, que se llama dinero, y que están dispuestos a darlo, pero no gratis, lo dan mediante una tasa de interés. ¿Okay? Pero regresando a la parte, obviamente, de la transferencia de capital, hace entender que ese dinero, cuando sale de Estados Unidos y llega a Colombia, pues es como poner dinero ajeno en nuestro país. No es dinero propio nuestro. ¿Por qué? Porque obviamente ese dinero tendrá que ser regresado en las condiciones de capital más intereses. ¿Ok? Pero en ese momento, ¿qué sucede? Estados Unidos está haciendo exportación de capital vía crédito a Colombia.
lo cual explicaría que en cierta manera debe haber una conectividad entre Colombia y Estados Unidos desde el punto de vista de relación. En este caso, ¿de qué? De características especiales de crédito internacional. ¿Okay? Y buscando la explicación desde el punto de vista comercial significa que Estados Unidos le está vendiendo billete, o si quiere dinero, o si quiere cantidad de recurso monetario a Colombia. ¿Cuál es el costo? La tasa de interés. ¿Okay? Y por tal hecho existe un proceso comercial a nivel internacional de ese tipo de factor. Entiéndase bien, en cuestiones de necesidades actuales, pero que en cierta manera el país, en este caso Colombia, tendrá que pagar a futuro, ¿correcto? ¿Cómo lo pagará? Pues mediante su producción, uno, y dos, mediante su restricción en la parte de lo que tiene que ver con consumo. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros no tenemos el dinero mediante la producción y todavía nos falta, debemos restringirnos en el consumo futuro que vamos a tener para poder pagar la deuda, ¿correcto? Si eso es así, podemos contener exactamente la cuota completa para poder pagar, que el capital, los intereses. Entonces, para quitarme un poquito del país y que lo entiendan un poco más esquematizado y más fácil, lo voy a llevar a la parte personal. Si yo solicito un crédito a un banco, pues es porque a mí me falta ese dinero para hacer algo, ¿listo? X o Y actividad. Lo normal es que el banco me lo va a facilitar en razón de decir, bueno, listo, usted es sujeto de crédito y se lo vamos a dar. Pero, ¿qué sucede? Ese dinero usted tendrá que regresarlo en un futuro, obviamente que es un plazo, pero con algo adicional que se llama interés. ¿Listo? Matemáticas financieras simples. Entonces, ¿qué sucede? Pues yo tendré que entender que al final de cuentas, para poder regresar ese dinero, que es el capital más intereses, tendré que trabajar para producir esa cantidad más los intereses. Y ojalá, si se puede, producir más dinero para que me sobre. Sería lo normal. Pero ¿qué puede suceder? Que yo únicamente alcanzo a tener lo de capital, pero no lo de los intereses. Lo cual hará entender que yo debo restringirme en alguna cosa, por ejemplo, para poder cumplir con los intereses, porque ese es el pacto que se hace dentro de la parte normal, financiera, una entidad, en el caso personal. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues, como no me alcanza ya con la parte de ingreso, entonces tengo que empezar a bajar el proceso de consumo, ¿sí?, que tengo ya en este momento. O sea, por algo que pedí hoy, en el futuro poder tener que bajarme, por ejemplo, en la parte de consumo, por ejemplo, en la parte de mi canasta familiar, para poder cumplir con los intereses que me faltan. ¿Como cuáles? Por ejemplo, puedo decir ya, no puedo comprar internet, tengo que dejar de pagar. No puedo pagar cable, tengo que dejar de consumir eso. Tengo que reducirle, por ejemplo, la parte de lo que es las frutas. Entonces, antes compraba 3 tipos de fruta, ahora tengo que comprar uno solo, ¿ok? Voy recogiendo la canasta de consumo, de tal forma que estoy sacrificando consumo futuro por tener consumo presente, ¿ok? Ese tipo de aspectos me hará entender que al final de cuentas yo tengo que restringirme desde el punto de vista de consumo para poder cumplir con esa obligación. Ese tipo de aspectos en la parte internacional para países se llama frontera de posibilidades de producción intertemporal. Y eso es lo que explica exactamente esa gráfica que ustedes miran ahí. ¿Qué sucede con eso? Que los países, cuando hacen transferencia de capital a nivel internacional, se produce ese tipo de producción intertemporal. ¿Qué quiere decir esto? Se sacrifica consumo presente por consumo futuro, ¿ok? En el caso de los créditos internacionales, los países que solicitan crédito están necesitando liquidez para poder funcionar, pero que en el presente deberán sacrificar, ¿sí?, algo para poder cumplir con el pago. Por tal hecho, van a dejar en algunas cosas de consumir algo en el futuro para poder tener el dinero y poder regresarlo en forma de capital intereses, ¿correcto? Entonces se establece un esquema, si ustedes miran ahí la gráfica, que se llama frontera de posibilidades de producción intertemporal, que está relacionada entre el consumo futuro y el consumo presente. Entonces, algunos países sesgarán esa curva hacia el consumo presente, o sea, será más achatado, tirada hacia el eje X, o algunas sesgarán su parte de frontera de posibilidades intertemporal hacia el consumo futuro, o sea, será más tirada hacia el eje Y, tal como aparece la frontera de posibilidades de producción en los bienes o servicios. Entonces, ahí van a haber procesos de sustitución, como lo miramos. Si yo amplío más para el eje X, que en este caso es el consumo presente, pues desplazaré unidades de consumo futuro. ¿Listo?
menos consumo futuro, por más consumo presente. Y eso es normal, por ejemplo, porque un país cuando pide prestado hoy, está solicitando crédito internacional es para funcionamiento actual, o sea, consumo presente. Lo que voy a hacer utilizar ese dinero es para lo de hoy, ¿listo? Pero en cierta manera, como tendré que pagarlo en el futuro, puede suceder que estoy sacrificando cosas que en el futuro podría consumir, pero que ya no voy a poder alcanzarlas. ¿Por qué? Porque tengo que pagar el crédito. ¿Listo? Palabras más, palabras menos. Eso es la síntesis de esto. Y eso da origen a algo, a comunicación de fronteras de posibilidad intertemporal entre países. Lo cual habrá en cierta manera que habrán países que quieren facilitar crédito, ¿ok? Vía crédito internacional y países que lo soliciten. Siempre va a haber eso por cuestiones de algo que ubica exactamente el comercio de ese tipo, obviamente, de factor, que es la necesidad. En el caso que tomamos como ejemplo Colombia y Estados Unidos, Colombia es más necesitada, ¿sí?, de esos créditos internacionales, dado el hueco fiscal y los procesos obviamente de soporte para el consumo presente. Entonces Colombia estaría más sesgado en su curva de frontera de posibilidades de producción intertemporal hacia la parte del eje de las X, entonces al consumo presente. ¿Por qué? Porque siempre está pidiendo crédito, crédito, crédito. Pero estamos sacrificando consumo futuro. ¿Por qué? Porque al tener que pagar capital e intereses, tendremos que buscar la manera de cómo cubrir eso, y eso hará entender que incluso debemos restringirnos en el proceso de consumo de cosas que podríamos hacer en el largo plazo, pero que ya no podemos por efectos de cumplimiento de esa transferencia y devolución del crédito, ¿correcto? Eso hace entender que bajo ese tipo de situaciones, pues obviamente un país puede intercambiar consumo presente por consumo futuro, ¿listo? Del mismo modo en que se puede producir más de un bien y produciendo menos de otro, tal cual. Y eso hace entender que los países se interrelacionan en el comercio internacional de capital, ¿ok? ¿Y cómo lo hacen? Simplemente con la transferencia de crédito internacional, mediante procesos de deuda externa, como lo tenemos en el caso colombiano, y procesos obviamente de financiamiento por parte de países acreedores que tienen obviamente la cantidad de capital para poder hacerlo. Palabras más, palabras menos, explicado el proceso de transferencia. Ok. Pasamos a la tercera fase. Okay. Y en cuanto a estos proyectos que menciona usted, como es Colombia y Estados Unidos, cualquier país que sea potencia mundial puede realizar estos créditos a otros países. Incluso se puede dar entre potencias, Alejandro, ¿sí? Por ejemplo, que la Unión Europea solicite, por ejemplo, crédito a Estados Unidos y que Estados Unidos le solicite crédito, por ejemplo, a Europa. Por ejemplo, en los casos ahorita que tenemos de contingencia, desde el punto de vista de la pandemia, en Europa se vieron, digamos, en afugias desde el punto de vista financiero países, por ejemplo, como Italia, Francia y España, ¿correcto? Si también lo llevamos a otro tipo de aspectos, por ejemplo, en la parte de lo que tiene que ver con la Unión Europea, también ha tenido problemas desde el punto de vista financiero. Por ejemplo, lo que pasó hace más o menos, como mal contados, casi 6 a 10 años, creo, se me habla de lo que pasó con Grecia, ¿ok? Que pues al ser un país metido dentro de la Unión Europea, por ejemplo, tenía problemas de huecos fiscales bastantes y la deuda de ese país era bastante alarmante, lo cual hacía entender que este país debía cumplir cosas que en cierta manera la Comunidad Económica Europea no tiene. Entonces entraron a apoyar, por ejemplo, a ese país, los países miembros, por ejemplo, en este caso Inglaterra todavía que estaba, Alemania, ¿listo? Francia, Italia, para ayudar a ese país y darles créditos, pero pues como sea, es una deuda que tiene, en este caso Grecia, con los países que tienen asociación en la parte de la Comunidad Económica Europea. Entonces en el caso, por ejemplo, de la pandemia, de lo que estoy revisando obviamente el ejemplo que les cité al inicio, es entender que en cierta forma los países necesitan que sean financiados por efectos de que sufren procesos de problema de liquidez, ¿correcto? Y esa liquidez siempre se da, o sea, cuando un país tiene buena plataforma económica, cuando un país es bollante y productivo, cuando tiene un proceso obviamente de buen trabajo en sus factores productivos, hay un proceso de mejoría en la parte tecnológica, hay procesos de perfeccionamiento en la parte, por ejemplo, de formación, investigación y desarrollo, gracias a la educación que ha tenido su talento humano, generan procesos de reconversión en la parte normal de su economía, pasando, por ejemplo, de una parte agrícola, pasando a una parte técnica, como les hicieron los países, por ejemplo, asiáticos,
Entonces, ¿qué sucede? Pues sobra dinero, así de sencillo, por efectos de eso. Y como tal, pues ese dinero que sobra hay que ponerlo a funcionar, porque esa es la norma normal dentro de las finanzas. Entonces, al tener que ellos mirar que tienen mucho dinero, ¿listo? Y que hay algún país que lo necesita, pues lo facilitan, así de sencillo, y hacen una transferencia, incluso a potencias, porque en cierto momento algunas economías pueden tener problemas de liquidez, como el caso, por ejemplo, ahorita de lo que pasa de los países europeos, ¿correcto? Y este tipo de situación se da, por ejemplo, incluso Estados Unidos también tiene problemas de afugios de carácter, por ejemplo, de liquidez en este espacio. Si miran ustedes, por ejemplo, empresas, por ejemplo, a nivel, como un ejemplo, de países fuertes en la parte financiera, como Inglaterra, y si miran allá a una empresa como Ineos, por ejemplo, que es una petrolera que trabaja a nivel internacional, pues tiene problemas de liquidez en este momento, ¿sí? Adidas, por ejemplo, en Alemania. Esos problemas de liquidez se dan porque no tienen flujo de dinero por efectos de la pandemia, ¿ok? Porque no han tenido la movilidad de realizar la parte de ventas. Entonces, como tal, estas empresas solicitan crédito a nivel internacional y obviamente los países que lo tienen lo dan. En este caso, por ejemplo, China, como se lo voy a reactivar, pues tiene la cantidad de dinero, hizo buenos movimientos financieros a nivel mundial, pues obviamente tiene el dinero para poder facilitarle y prestarlo. Así de sencillo. Y se lo facilita a potencias. Entonces hay una movilidad por ese efecto de necesidad. ¿Por qué? Porque el dinero prácticamente es algo que necesitan las economías para poder funcionar. Así como una empresa, así como un individuo, así como un país, todo necesita básicamente un flujo de dinero y necesita algo importante que es la liquidez para cumplir con las obligaciones de continuidad en el corto plazo. Por ejemplo, si nosotros no tuviésemos dinero, ¿cómo le pagamos a los congresistas que en este momento ni siquiera sesionan para pagarle 30 o 35 millones que les corresponde a cada uno? Y sumando por todos los congresistas que tenemos, más los asambleístas y todos los servidores públicos. ¿Cómo hace el país para pagar eso? Si en este momento, por ejemplo, la economía está parada y pues impuestos no se han pagado, ¿correcto? Ni tampoco se hace procesos obviamente de trabajo productivo para generar beneficios. ¿Qué tiene que hacerlo? Y a crédito. ¿Ok? Si no quieren tocar las reservas internacionales. Entonces, ese tipo de cosas hace entender que el flujo se va a presentar sí o sí. ¿Por qué? Porque el dinero prácticamente es lo que mueve las economías, es la que le da el dinamismo y sin ese dinero, pues obviamente las economías se paran. Por eso es un problema bien tenaz, también un poquito de este contexto de la teoría que estamos mirando, del modelo, es que los países lo primero que entran a salvar cuando hay problemas de carácter económico es el sistema financiero. Lo que intentan es inyectarle billete al sistema financiero. ¿Por qué? Uno pensaría, no, pues hombre, ¿cómo los banqueros ganando tanto billete necesitan tener más plata? Sencillo. Si se desbarata el sistema financiero, se acaba la economía, porque no hay forma de cómo dinamizarla o moverla. Imposible de que una economía en la actualidad se mueva vía trueque. ¿Listo? De que yo le dé papas por frutas, pues, o que yo le dé sal por carne. No, no se va a poder volver a eso, porque no hay una forma fácil de equipararlo, no hay una forma igualitaria de cómo medir en una manera específica y darle un valor representativo de una mercancía con otra, ¿correcto? Entonces se necesita el dinero como tal, y eso lo genera únicamente el sector financiero, partiendo pues desde la banca central, ¿correcto? Esto es entender que desde esos aspectos, pues obviamente se necesita ese tipo de recurso y como tal, pues los países que lo tienen muy abundante, pues quieren facilitarlo. Así de sencillo. No quieren guardarlo. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. ¿Listo? Porque su proceso interno ya está obviamente establecido, está satisfecho, entre comillas, digámoslo así, de la cantidad monetaria que necesita para trabajar y sobra lo demás. Entonces, ¿qué necesito hacer? Pues facilitarlo. Es como en el caso, por ejemplo, personal. Si yo tuviese cantidad de sobra de dinero que me está haciendo estorbo, entre comillas, pues yo lo que busco es alguien que lo necesite. Así me pague, pues, digamos, un interés bajo, pero por lo menos lo estoy moviendo. Porque el dinero, si no se mueve, se deteriora, ¿correcto? Entonces, ese es el proceso. No sé si contesta exactamente eso a su pregunta, Alejandro. Sí, profe, está bien, gracias. Ok, correcto. Entonces, ahí tenemos las dos formas. La primera, movilidad, por ejemplo, del factor trabajo. Hay procesos de migración, ¿sí?, de una economía hacia otra, por efectos obviamente de necesidades de mano productiva, pues en un sector determinado.
Claro que sí, me faltó aclarar algo ahí, ¿no? En el proceso obviamente de movilidad de mano de obra es un poquito más difícil que en la parte de capital. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, si hablamos de Estados Unidos no es muy adepto de que la gente vaya para allá a trabajar, ¿sí? Incluso tiene barreras, pues, porque si fuese abierto perfectamente ese mercado, todo el mundo iría a trabajar allá, que es obviamente mejor pago, pues, que en Colombia, ¿correcto? O así mismo se iría, por ejemplo, uno a Australia, Canadá, etcétera. No es tan fácil, ¿ok? Siempre hay algún tipo de disposiciones especiales y una de las formas como se puede hacer es en cuestión de demanda, por ejemplo, de un país que abre, por ejemplo, sus fronteras para eso. De cierta manera, por ejemplo, un país como los Países Bajos, entre esa parte había Holanda, si no estoy mal, en un cierto momento, creo que también algo de los países nórdicos, Noruega, en el cual su mano de obra se estaba envejeciendo, ¿correcto? Estaba ya sobre una edad avanzada y no había proceso de renovación interna por las nuevas generaciones, estaban muy pequeñas, por ejemplo, se tiene que reemplazar, digamos, a la gente que estaba trabajando todavía estaban chiquitos, pues, digamos, estaban de 3, 4 años, porque la gente ya se ocupa más en trabajar que en tener familia, cosa que es diferente que aquí en Colombia, pues, si no se tiene trabajo, lo que se hace es tener familia, ¿sí? Y más, y más, y más, y más. Allá no, como el trabajo es tan grande, pues, y tan bueno, y tan bien pagado y remunerado, entonces la gente se preocupa por especializarse, por formarse, por tener mayor cantidad de dinero, por tener un bienestar obviamente en razón del trabajo, y se olvida de la familia. Entonces, por ejemplo, tienen un hijo y cuando ellos se dan cuenta lo tienen por ahí a los 30, 40 años, 50, entonces ya tienen digamos, generaciones más viejas, teniendo hijos obviamente muy, muy pequeños. Entonces, ese proceso de renovación cíclica de la parte de mano de obra no se da como en los países latinoamericanos, lo cual hace que exista un proceso de demanda a nivel internacional de ese tipo de mano de obra. ¿Por qué? Porque pues como no hay quien pueda trabajar y pueda reemplazar, porque ya la gente se va jubilando o se desocupa ya de su trabajo, entonces necesitan tener a alguien que haga esa función. Entonces los países demandan. Entonces en este caso, por ejemplo, Noruega, si no estoy mal, creo que lo estaba haciendo, y estaba abriendo vacantes para todos los países latinoamericanos, para gente que quiere ir a trabajar allá, en algún tipo de sectores en especial, ¿correcto? U otros, por ejemplo, simplemente abren porque ya se han especializado tanto, ¿listo? Que existen procesos de apertura en mercados de carácter de apoyo o funcional, de respaldo, por ejemplo. Todos son médicos especializados y de gran categoría, por ejemplo, en un país. Y hay pocas enfermeras y auxiliares y personas de apoyo. Entonces, como no lo tienen, el país no los forma, entonces lo mandan a traer de otro lado. Es lo que pasa. Entonces, por esos efectos puede haber esa movilidad. Pero en pocas palabras significa que un país pues prácticamente le está vendiendo la mano de obra a otro. ¿Okay? ¿Y por qué uno dice, no, pues pero si al que le pagan es al funcionario, no al país? No, porque cuando le pagan el salario al colombiano que está trabajando en el exterior, el colombiano lo normal es que deba hacer procesos obviamente de sostenimiento de su vida, y si obviamente tiene familia acá, va a enviar algún tipo de remesas, por ejemplo. Dos, tendrá que pagar impuestos, porque prácticamente si utiliza los procesos obviamente de beneficio, tendrá que hacer declaraciones del ingreso por ser colombiano como tal, ¿correcto? Entonces hay procesos obviamente en los cuales, en cierta forma, incluso desde el punto de vista normal, es entendible que un colombiano como gana en dólares, pues pueda querer comprar cosas acá. Entonces, eso también retribuye por compras, por impuestos, por remesas, etcétera. Entonces, eso permite determinar que hay una venta como de esa mano de obra en razón de eso. ¿Okay? En la parte de lo que tiene que ver con los créditos, ya lo explicamos, ahora vamos a entrar a la parte de las multinacionales. Tenemos la primera, uno, trabajo, transferencia o traslado. Dos, tenemos la parte de créditos, obviamente a nivel internacional, vía crédito. Y tres, la parte de las multinacionales. ¿Por qué las multinacionales hacen parte de este proceso, obviamente, de comercio internacional de factores? Por una sencilla razón, porque cuando una multinacional se establece, digamos, en un país, ¿sí? Una casa matriz pone una filial, digamos, una empresa estadounidense pone una filial en Colombia, pues lo que hace es algo que se llama inversión extranjera en el país, y a veces se llama inversión extranjera directa, ¿correcto? ¿Esto qué quiere decir? Capital extranjero en Colombia. Y por tal hecho, hay un proceso de transferencia no solamente de dinero, sino también de algún tipo
de cosas que tiene el capital, como maquinaria, equipos, tecnología y algo que viene que no tiene la máquina, que no tiene el dinero, pero que sí tiene el ser humano, conocimiento. También hay transferencia, por ejemplo, de procesos de funcionarios, ¿sí?, trasladados a esas filiales, que hacen el proceso obviamente de apoyo desde el punto de vista gerencial, ¿ok? Incluso procesos obviamente de formación y conocimiento en la parte de traslado de la tecnología hacia el otro país. Entonces, por efectos, ¿qué sucede? Pues las multinacionales se consideran exactamente un proceso también de transferencia de un factor que es el capital, ¿sí?, de otro factor que es la parte tecnológica, de otro factor que es la parte incluso humana o de trabajo. Porque esos tres factores se reúnen exactamente dentro de las filiales que son parte de las multinacionales. ¿Okay? ¿Por qué lo hacen las multinacionales así? Sencillamente por algo, chicos. Porque las multinacionales trabajan algo que en cierta manera, desde el punto de vista práctico, buscan una ventaja en su parte productiva. Entonces miran el proceso que trabajamos, lo que es los monopolios y los oligopolios en el esquema anterior, y por qué ellas se explican en el comercio internacional también, pues sencillamente cuando ellos quieren producir, lo que buscan es sacar mayor beneficio de utilizar los factores productivos abundantes en un país. Eso se llama localización. Pues las multinacionales ponen sus filiales donde más barato es algo que ellos van a utilizar como factor productivo. Por ejemplo, mano de obra. Entonces, ¿qué sucede? Una multinacional, por ejemplo, estadounidense, se va a México, ¿sí? Hace el proceso de instalar su filial en México, direccionada desde la parte estadounidense, no tiene nada que ver que es algo mexicano, sino es una multinacional, ¿no? Y utiliza la mano de obra mexicana, que es más económica y barata, ¿para producir qué? Bienes y servicios para exportar al mundo, ¿correcto? No importar a Estados Unidos, ¿sí? Porque ahí ya está su casa matriz, que es la que genera básicamente procesos de emprendimiento y bienestar, para exportar tanto, ¿cierto?, al mundo como poner a consumir al país donde se encuentra esa filial, ¿ok? Entonces lo utilizan como plataforma y eso se llama localización, ventajas de localización. Entonces, ¿qué sucede? La inversión extranjera directa pues es el flujo internacional de capital, ¿sí?, en los países que una empresa pues obviamente genera por efectos de ampliación, por tratar de ponerse en otro país y crecer en el comercio internacional, ampliarse. Recuerden ustedes que en el modelo anterior miramos que los monopolios, como ya les queda el mercado interno chiquito, pues amplían fronteras en la parte de cobertura y comienzan a establecerse en la ubicación de parte internacional. Eso da pues obviamente flujo al comercio de bienes y servicios, ¿listo? Y en este caso pues también da flujo a la parte del comercio de factores, ¿sí? De los tres, estamos hablando, tanto de capital, de trabajo, ¿cierto?, como de tecnología. Entonces, ese tipo de aspectos hace entender que una filial, pues además de establecerse ahí, procede a dar, digamos, procesos de connotación de contacto entre un país que es la dueña de la multinacional y el país que la recibe. Y por tal hecho habrá un proceso comercial de ese factor como tal, ¿sí?, o de los factores que esa multinacional tenga, dependiendo de las características de cómo se quiere adoptar esa filial en un país, en razón a la inversión extranjera directa, ¿correcto? Entonces, esa transferencia de recursos no solamente implica como tal el proceso de transferencia del recurso específico, sino también incluso la adquisición de control de algún tipo de aspectos especiales en el proceso dentro de un país donde se establece. Por ejemplo, una multinacional en Colombia, que se ponga aquí, y es la que arma básicamente las pautas de control de políticas muy fuera de la parte gubernamental. Entonces la parte del gobierno se pone, digamos, en comillas, al pie de las multinacionales, porque de ellas son las que reciben prácticamente el dinero. Pues en el caso colombiano, por ejemplo, aceptan que hagan procesos de exploración petrolera no convencional, por ejemplo, como el fracking, ¿listo? Y les aprueban licencias, así de sencillo. Entonces, esa es la ventaja en el proceso, obviamente, de cómo, desde el punto de vista de las multinacionales, son utilizadas en esos aspectos, ¿ok? Entonces, las empresas multinacionales, pues, a menudo son un vehículo, ¿cierto?, para el proceso de los préstamos o endeudamiento a nivel internacional. Existen principalmente como medio de ampliación del control sobre las actividades que tiene un lugar en dos o más países. ¿Por qué hablamos de préstamos o endeudamiento? Porque al final de cuentas, por ejemplo,
es dinero que un país internacional pone en un país diferente, con la presencia de ese tipo obviamente de tecnología, capital, mano de obra, pues es lo que va a pedir retribución de estar allá. ¿Y cuál es la retribución? Pues estamos hablando que va a cobrar en cierta manera algún tipo de beneficios por efecto de esa transferencia, ¿sí? Que no puede ser en dinero, ¿no? Puede ser en algo relacionado, entre comillas, en especie. Por ejemplo, como en este caso, prebendas para poder hacer la explotación como ellos quieren. Por ejemplo, la Drummond, la parte de la explotación de carbón, la Guajira, ¿correcto? Ya se dio el trabajito, por ejemplo, de contaminar muchos procesos de la parte de las bahías donde ellos hacen la parte de traslado de la producción y no han tenido sanciones ni siquiera reales por parte obviamente de la autoridad ambiental colombiana, ¿sí? Entonces lo cobran, ¿sí? Y es una especie como de aspectos en deuda especiales que tienen desde el punto de vista de funcionamiento. Entonces las multinacionales básicamente es el papel que cumplen. Un aspecto importante que hay que tener en cuenta, que las multinacionales pues obviamente trabajan en razón de algo que buscan en los países, y es que van a utilizar los factores productivos de ese país en beneficio básicamente de su renta. ¿Listo? Entonces van a ver, digamos, un flujo de dinero desde ese lugar donde está ubicada la filial hacia la casa matriz, ¿correcto? Por ende, pues entonces como se produce con base a, digamos, a un factor que es extranjero, por ejemplo, la mano de obra que utiliza una filial estadounidense es colombiana y la producción básicamente es dada por mano colombiana, todos los beneficios que se dan en ventas de esa filial por efecto de la mano colombiana pues no van a quedarse en Colombia, se van a ir hacia el extranjero, ¿correcto? Por tal hecho habrá un proceso de transferencia, como quiera que sea, de ese factor desde Colombia hacia Estados Unidos, ¿sí? ¿Fruto de qué? De esa inversión extranjera en el país, ¿ok? ¿Y por qué lo hacen los países en ese sentido? Porque pues obviamente son fuertes en ese tipo de aspectos desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista de capital y desde el punto de vista de conocimiento y tecnología. Entonces, hay sectores donde se necesitan, en los países que son necesitados de ese tipo de aspectos, poner en funcionamiento, y como el gobierno local no lo hace, pues entonces vienen las multinacionales a hacerlo y a completar ese trabajo. ¿Listo? Entonces, ahí pueden encontrar muchos tipos de multinacionales, ¿cierto? En la parte obviamente de consumo, en la parte de producción, incluso en la parte de infraestructura, que se llaman las famosas concesiones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ese tipo de aspectos hace que exista una manera de cómo explicar la transferencia o venta, exportación, importación, si usted quiere, comercial a nivel internacional de los factores, ¿sí? De capital, trabajo, tecnología, si quiere, mano de obra. Entonces, en ese sentido, pues hablamos de un desplazamiento de la producción intensiva, por ejemplo, en el trabajo de los países industriales hacia las naciones abundantes en trabajo, ¿sí? Entonces, como en el caso gringo, pues, se desplazó directamente a México, sabiendo que en México hay más barato la mano de obra, me implemento ahí exactamente una filial, hago el proceso de explotación exactamente de ese recurso, no le dejo nada a ese país, el capital regresa a Estados Unidos y por efectos normales hace procesos de explotación de algo que obviamente en cierta manera se considera como una exportación de trabajo hacia Norteamérica por efecto de utilización de mano de obra en la filial que tiene la multinacional. ¿Está claro? Esa es la forma de explicar. En ese sentido, pues entonces, ¿qué sucede? Pues hay un impacto comercial como tal. Y ese impacto comercial se da por efectos razonablemente interesantes. ¿Listo? Y simplemente es que pues las economías como tal a nivel internacional lo que buscan es que las empresas multinacionales generen organizaciones que se extienden a través de las fronteras internacionales. ¿Listo? ¿Okay? Es similar al proceso de venta de productos, bienes y servicios. Entonces, ¿qué estoy exportando? Pues prácticamente, entre comillas, digamos, una empresa que contiene factores productivos. Y esos factores productivos, ¿cómo se hace? Los estoy vendiendo a ese país, pero ese país tendrá que retribuirme en alguna manera la manera de cómo yo pongo esa filial allá con esos factores productivos, ¿no? Y esa es la forma de cómo explotar ese trabajo. Y eso hace entender que en cierta manera existe un proceso de integración económica internacional entre los países, por efectos prácticamente de lo que se llama inversión extranjera directa. Pues en el caso colombiano, por ejemplo, si tomamos un ejemplo, Colombia está abierta a la inversión extranjera directa. Es más, es uno de los puntales de entre la mayoría de parte de políticas gubernamentales, de casi de todos los gobiernos de carácter neoliberal que hemos tenido.
le abren las puertas. ¿Para qué? Para que vengan y exploten. ¿Listo? Pero ¿qué sucede? Se hace un proceso de mala absorción de esas multinacionales. Se les pide que trabajen, exploten, que siquiera por lo menos dejasen tecnología, conocimiento y recursos, pero no lo hacen. Basta, ni siquiera existe la posibilidad de que a veces, de cierta forma, dejen parte de las ganancias o utilidades que tienen. Simplemente se encargan de pagar lo que les corresponde de impuestos y ojalá impuestos más bajos, porque incluso algunas multinacionales tienen exenciones tributarias. Entonces es un proceso de absorción totalmente deficiente de la utilización de las multinacionales, versus otros países que sí lo hacen de manera excelente, por ejemplo, como lo han hecho, por ejemplo, digamos, países como Japón, ¿cierto? Donde han absorbido todo el proceso tecnológico, han buscado la manera de cómo, desde el punto de vista gubernamental, armar políticas de inversión extranjera directa, tratando de que ellos puedan aprender de esas tecnologías, exista procesos de mejoramiento de los sectores y por efectos normales exista también beneficios en las ganancias o retribución de los beneficios que estas empresas tienen por explotación de la mano de obra en este caso. ¿Listo? En ese sentido, ¿qué sucede? Pues este país ha venido creciendo en forma diferente y obviamente tiene un proceso de reconversión desde el punto de vista agro al punto de vista industrial. ¿Okay? Lo cual ha facilitado que Japón, por ejemplo, ahora ya es un país industrializado, incluso con tecnología obviamente en desarrollo, igual o superior que incluso Estados Unidos. Por ejemplo, si hablamos de la parte vehicular, podemos decir que los vehículos japoneses igual se equiparan a los vehículos norteamericanos. Más, ellos tienen la capacidad de haber hecho un proceso de reconversión en la parte de ingeniería en reversa, tomar todo lo que inventaron los gringos, ¿cierto? Estudiarlo, mirarlo y mejorarlo. Y si hablamos de procesos de invención, los Japón casi no ha inventado muchas cosas, lo que ha hecho es mejoría, ¿correcto? Ese es en forma específica cómo se explica desde el punto de vista de las multinacionales el proceso de transferencia, para no agobiarlos más. Entonces aquí tenemos unas conclusiones, chicos, ¿sí? La primera de ellas, ¿sí? Que hay un proceso de movimiento internacional de factores como tal, bien sea de capital, bien sea de trabajo, ¿okay? Bien sea de tecnología en el caso del contexto actual. No así se da en el caso de la tierra, ¿no? Como factor productivo. Es un factor que es de carácter no móvil, porque pertenece exactamente al territorio, pero que en cierta manera se lo puede hacer de manera indirecta en la parte de comercio internacional de bienes y servicios. Sí, porque cuando se produce algo de la tierra, pues se comercializa a nivel internacional como si estuviera llevándose la tierra para otro lado. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Pues al final de cuentas, existe un proceso de movilidad que permite establecer un proceso de contacto entre países y como tal existe un proceso de comercio a nivel internacional, si no de bienes y servicios, pero sí de factores productivos que se pueden dar en los tres campos que miramos. ¿Okay? Esa sería la primera de ellas. Dos, que los préstamos y endeudamiento pues configuran también un proceso obviamente de transferencia de capital de un país hacia otro y a crédito internacional, ¿listo? Tratando de establecer procesos obviamente de beneficio en razón al consumo, tanto presente como futuro, ¿okay? Estableciéndose condicionamientos especiales en los cuales, por ejemplo, los países necesitados de dinero son los que obviamente solicitan o se vuelven deudores versus países que tienen, digamos, un superávit en ese tipo de recursos y lo facilitan tratando de buscar, pues obviamente, el pago de ello en capital e intereses, pero sacrificando procesos, obviamente, de consumo presente y de consumo futuro en el país que lo solicita. De cierta manera, cuando hay un proceso, obviamente, de facilitación de crédito a nivel internacional, significa que un país prácticamente está exportando dinero a otro país, lo quieren tomar de manera sintética y especial, y por lo cual habrá que pagar. ¿Listo? ¿Qué van a pagar? Capital e interés. Ese no es más allá la conclusión. La tercera, que las empresas multinacionales pues obviamente también son parte del proceso de movilidad de factores. ¿Okay? Explican de cierta manera, digamos, cómo desde el punto de vista internacional estas multinacionales explican algo que es la parte de utilización de recursos en razón a la parte de lo que es la localización, ¿no? Y la parte de internalización. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos se ubican buscando utilizar las ventajas en algún factor, en algún país para utilizarlo, producir y sacar beneficios. ¿No? De cierta manera, cuando entonces una multinacional pone una filial allá, es como si pusiese dinero en ese país. Entonces hay una exportación de ese factor que se llama capital, exportación de esa mano de obra, por ejemplo, del país donde es originaria
la multinacional, exportación de mano de obra. Y si hablamos de tecnología, pues también, en relación a la parte de conocimiento y demás, exportación de tecnología. Entonces es una movilidad de factores de un lugar hacia otro, ¿correcto? Tratando de pues, aprovechar efectos de localización y de beneficios internos entre la filial y su casa matriz. Y el último, pues el motivo de la localización para las multinacionales básicamente es el aprovechamiento, sacar prácticamente todos los procesos de beneficio para tratar de ampliarse en el mercado, incluso haciendo procesos de cobertura a nivel internacional, ampliar sus brazos obviamente de acción, incluso tratando de cubrir aspectos obviamente de ventaja en los casos de integración vertical que se pueden obtener por efectos normal de ubicarse en la parte internacional. Aquí miren una razón de por qué se busca la inversión extranjera directa y por qué un país lo recibe y otro lo da. No es más. Chicos, entonces, como conclusión, esa sería, de manera resumida, la forma de cómo se explica el comercio internacional, ya no por la parte de bienes y servicios, sino estamos hablando desde el punto de vista de comercio, de factores de producción o movilidad de factores. ¿Correcto? Listo. ¿Tienen alguna pregunta en relación a aquello que de pronto necesitamos saber algo más acerca de este tipo de modelo?